Listo, ya se está grabando. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo y bienvenida a la segunda CIPA del curso Mercados Globales Emergentes. Mi nombre es Diego Martínez, soy el tutor del curso y vamos a trabajar un tema interesante relacionado con la actual guía de actividades. Entonces, les voy a compartir. Por favor, me informan si están viendo la imagen. Sí se ve, tutor, está proyectando en la inscripción del CIPES. Ahora sí, la presentación. La presentación, vale. Entonces, voy a proyectar completo. Listo. Entonces, vamos con las CIPAs de mercados globales emergentes. Y ya pues básicamente hemos trabajado los conceptos, ya las actividades que hemos desarrollado nos han dado mucha claridad sobre lo que son los mercados globales, pero pues vamos a recordar un poquito esos temas para que nos quede muy claro. En esta actividad, ustedes tienen que trabajar lo que es la globalización, hablar sobre los mercados globales emergentes, sobre la internacionalización. Bueno, son temas muy relacionados entre sí. Y estas primeras diapositivas ya las habíamos visto en la primera CIPA, pero pues dado el tema, dada la temática de la actividad de ahora, las he querido traer otra vez a presentación para recordarles esta información que es muy, muy valiosa. Entonces vamos a hablar de lo que es la globalización. Primero, pues que la globalización no es moderna, la globalización tiene siglos ya, sí, o sea, no con el nombre de globalización ni de ni internacionalización de la economía, pero sí por las condiciones económicas y comerciales de los países, ¿sí? Ya se venía presentando, pero solamente desde 1944, cuando en la ciudad de Bretton Woods, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los principales países, las principales economías del mundo, con el fin de tomar decisiones para, para favorecer la economía, pues la economía mundial estaba en crisis y es ahí pues donde se creó el Fondo Monetario Internacional, donde se creó el GATT, hoy se conoce pues como la Organización Mundial del Comercio, donde se estableció al dólar como referente para el tipo de cambio, bueno, etcétera. Y de ahí, entre las funciones que se le adjudicaron al GATT o la Organización Mundial del Comercio hoy, pues estaba la de favorecer o de dinamizar actividades que favorezcan el comercio mundial, ¿sí? Y de ahí pues surge un concepto muy, muy sencillo con el que esta entidad del GATT inicia y es el comercio, lo que se conoce como comercio natural, es decir, favorecer el comercio entre países vecinos. Y esto se logró haciendo que entre países amigos, entre países vecinos, se vayan eliminando algunos aranceles al comercio y con esto pues empezó a ir dinamizando ya la economía internacional con mucho más fuerza. El Fondo Monetario Internacional nos presenta un concepto, nos dice que la globalización económica es la mayor interdependencia económica en razón a mayor volumen real de transacciones de bienes y servicios. Interdependencia porque ya no somos solos, no, ningún país tiene esa capacidad de producir, generar todo lo que necesita. Eh, Pensemos que los recursos están regados por todo el mundo, están regados por todo el mundo y ningún país puede producir todo. Sí, todo, o sea, porque no tiene todos los recursos o no tiene la mano de obra, la tecnología, las capacidades, etcétera. Entonces, necesariamente se necesita de otros países. Entonces, aquí, aparte de la mayor interdependencia económica, estaríamos hablando de la complementariedad que se necesita desarrollar entre los países para favorecer sus economías, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos recursos que otros países no tienen y ellos tienen recursos que nosotros no tenemos, entonces vamos a complementar nuestras economías de unos con otros. Otro concepto de la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE define la globalización económica como conseguir una economía mundial en la que las partes del total se comporten como si se tratase de una economía individual, ¿sí? Imaginemos como si todo el mundo fuera un solo país. Como si todo el mundo fuera un solo país, entonces eliminaríamos una cantidad de fronteras económicas como aranceles,
convenios, algunos convenios, bueno, cosas que frenen el comercio y pues se dinamizaría movimiento de mercancía, movimiento de mano de obra, movimiento de inversiones, todo eso favorecería pues el desarrollo de la globalización económica. Y otros conceptos de globalización, pues la globalización económica se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de personas y la transferencia de conocimientos a través de las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales. Bueno, entonces la globalización es todo. Sí, la globalización no solamente es comprar y vender, la globalización implica cambios culturales, cambios sociales, implica desplazamiento de personas, implica desplazamiento de capitales. ¿Sí? Es decir, la economía ya no se mira desde un solo punto, sino desde varios. Si ustedes hacen un ejercicio, ¿sí? En su alrededor, en su entorno cercano, miran su celular y se van a dar cuenta que ese celular es importado, es de otro país, será de la China, es americano, bueno, de Nueva Zelanda, que producen tanto celular, bueno, etcétera, ¿sí? Su computador es importado y de un país diferente. Su calzado de pronto es importado, el televisor, el carro. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que vivimos en medio de un mundo globalizado. Nosotros ya no podemos, ya no obtenemos todos los productos de nuestro entorno, sino que necesitamos del mundo entero. Hasta hace algunas décadas, hablemos de los años de 1980 tal vez, hasta ese entonces el consumo de productos importados era muy poco. Era muy poco, la producción era nacional, incluso los automóviles se producían en Colombia, ¿sí? Los televisores, pues no habían computadores, ¿no? Todavía, pero casi todo se producía en Colombia y era muy difícil incluso conseguir productos importados. Conseguir ropa importada, aparte de difícil, era muy costosa. Hoy por hoy es muy normal que existan cualquier cantidad de franquicias y de negocios en los que podemos encontrar ropa, calzado, computadores, celulares, de todo el mundo. Entonces ya todo esto ha cambiado. Y por otra parte, pues ya hay acuerdos políticos, hay acuerdos económicos con otros países, las culturas han ido cambiando, ¿sí? Recordemos que la cultura, pues es esa forma generalizada de reacción, de comportamiento de todos nosotros frente a determinados aspectos. Entonces la cultura también nos ha ido cambiando, ya nosotros no nos comportamos, o mejor, las nuevas generaciones ya no se comportan como las generaciones pasadas, la cultura es diferente, ¿sí? Por todo eso por las influencias del mundo entero. Bueno, lo que les había dicho, pues los recursos están distribuidos a lo largo de todo el mundo, no todos tenemos acceso a todos los recursos, entonces tenemos que generar esa complementariedad entre los países, ¿sí? Y para esto se necesita que se identifiquen las potencialidades y las debilidades. Entonces, lo que es una fortaleza para mí y puede ser una debilidad para otro, perdón, lo que es una potencialidad o una fortaleza para nuestro país puede ser una debilidad en otro país, entonces sencillamente complementamos y lo que ellos tengan, las fortalezas que ellos tengan, se van a convertir en apoyo para nosotros. Entonces, esa es la distribución lógica, la distribución inteligente de recursos. De ahí la importancia de hablar de globalización económica entre países muy diferentes entre sí, países que sean diferentes, o sea, entre más diferencias existan en aspectos económicos, de recursos geográficos, etcétera, mayor complementariedad vamos a generar entre los países. Dentro de la globalización económica existe un concepto que es la integración económica, ¿sí? La integración económica nos dice que al pensar en esa integración evocamos la capacidad de los países para formar bloques económicos. Nos unimos, ¿sí? Hacemos combos, hacemos grupos. O sea, nos invitamos entre países y con eso nos apoyamos, ¿sí? Es decir, tenemos puertas abiertas, pero no, pues por cuestiones políticas, económicas, por cuestiones de apoyo a otros países, pues no se abren las puertas a todo el mundo, pero sí, pues sí, siempre se busca a través de cancillerías, de embajadas, bueno, toda la parte diplomática, apoyar o buscar esa parte para formar esos bloques económicos. Unámonos, ¿sí?
unámonos, si nosotros nos unimos, si nosotros somos Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entonces vamos a tener una economía muy fuerte, vamos a tener una economía bastante fuerte porque ya no vamos a ser solo 50 millones de colombianos, sino que vamos a ser 250 millones de habitantes en toda la región, lo que quiere decir que el comercio se va a dinamizar, mayor movilidad de insumos, de materias primas, movilidad de mano de obra, bueno, etcétera. Esto hace entonces que la integración impulse la liberalización del comercio, ya que se trata de eliminar las trabas a la circulación de bienes comerciales. Esas trabas generalmente pueden ser arancelarias y no arancelarias. Arancelarias son los impuestos que se cobran por traer productos al país, ¿sí? Incluso hace algún tiempo habían impuestos por la salida, pero ya digamos que no. Hoy, pues, cuando entran algunos productos, se colocan algunas trabas, algunas barreras, pero pues también son proteccionistas, ¿no? Porque también tenemos que proteger a la economía. Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo de esto gráficamente para que miremos cómo se comporta un impuesto frente a la economía. Entonces, la idea en sí es eliminar esas barreras, pero tras de eso existe o deben existir un conjunto de elementos ya o de una economía ya estructurada, sistematizada, que le permita al ciudadano, al inversionista, al emprendedor, gestionar sus nuevos proyectos, ¿no? Porque no quiere decir que vamos a entrar de lleno a competir en un mundo salvaje, en una economía salvaje, sino que la idea es que se libere ese comercio y nosotros podamos producir otros bienes, ¿sí? No nos quedemos sin trabajo porque los vecinos tienen productos más económicos y de mejor calidad. Entonces tenemos que buscar la forma de insertarnos en esas cadenas productivas para poder continuar trabajando, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar cuáles son esas ventajas competitivas, esas ventajas comparativas, perdón, que nosotros tenemos frente a otros países y sobre ellas el gobierno debe generar apoyo, debe generar recursos para que se pueda desarrollar la economía. Bueno, entonces les decía, son barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Entonces, las arancelarias, como les dije, son los impuestos. Y las no arancelarias son otro tipo de barreras, ¿sí? Otro tipo de barreras que buscan, sobre todo, proteger la economía nacional. Existen algunas, por ejemplo, como los cupos o los contingentes a las importaciones, que son volúmenes, topes máximos, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, la levanté yo. Cuéntame. Pues es que quería em, preguntar si dentro de las políticas que nosotros podemos proponer hay algo que no me queda muy claro y me gustaría, si usted lo entiende, me lo explicara. Em, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta pedir en línea. Creo que es una de las cosas que hacemos últimamente mucho Sí, sí, y me he claro. dado cuenta que, por ejemplo, de ahí el Express, uno dice, bueno, si yo iba en Colombia, me lo traen desde China, no se me demora tanto que como si a una persona se lo trajeran a Argentina o a Chile, que es un país como un poco más lejano, o a Ecuador, pero he notado que se retrasan mucho los envíos en Colombia. Entonces sería bueno proponer también dentro de ese ensayo políticas para mejorar el tiempo de envío. Siento que Colombia Claro. puede mejorar la eficacia en ese Claro que sí, aspecto. y precisamente hoy el nuevo ministro de Transporte hablaba del tema. El ministro creo que se posesionó hace un par de días o ayer, y él hablaba también de la eficiencia y de la eficacia del comercio, entonces, del transporte, de la movilidad de mercancía. Entonces, eso es importantísimo. Esa parte de la movilidad de mercancía es muy importante. Mira que en la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París, en esa cámara se establecen unos términos que se llaman los términos Incoterms, que son los International Términos comerciales, los términos internacionales de comercialización. En ellos, pues son 14 términos, pero básicamente son tres combinaciones. Eh, el transporte, el transporte hasta el puerto de salida o hasta la ciudad o al puerto de llegada, bueno, etcétera, los impuestos y la tramitología. Entonces, mira que, por ejemplo, ahí están hablando de lo que tú estás proponiendo, o sea, que ese transporte sea ágil. Entonces, tú podrías hablar de un transporte multipropósito en el que se combinen diferentes formas de transporte o que el gobierno
lleve a cabo esos proyectos de transporte que tanta falta hacen, como el tren que antes atravesaba toda Colombia y que hoy se piensa otra vez en retomar esa forma de transporte de mercancía, que sería una cosa muy, muy, muy buena, ¿cierto? Entonces, en lo que tú me explicas, pues no sé si el problema sería antes de llegar a Colombia o ya en Colombia, entonces ahí es donde tú tendrías que plantear tu política, pero lo del transporte es fundamental dentro de lo que es la economía internacional. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces le estaba diciendo de barreras no arancelarias, entonces, por ejemplo, de los cupos, que son los topes de mercancía que entra a los países. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, arroz. Entonces, digamos que Colombia coloca un tope y dice 50.000 toneladas o 10.000 toneladas de arroz con cero aranceles. Y después de eso entra un arancel del 25%, ¿sí? Para proteger al productor nacional. Hay otras como los acuerdos voluntarios de restricciones entre los países, entre países amigos. Entonces le decimos, digamos, por ejemplo, que en Colombia hay cosecha de soya, pero estamos importando también soya desde Bolivia. Entonces le decimos al gobierno boliviano, estamos en cosecha de soya. Por favor, frene un poco la exportación hacia Colombia mientras la cosecha pasa para que no se vean perjudicados los agricultores. ¿Sí? Entonces, ese es un acuerdo voluntario. Entonces, como es voluntario, le dice sí o no. Generalmente se dice sí porque pues en el futuro puede ser la situación contraria, ¿sí? Pues son medidas proteccionistas o medidas que van en contra de la seguridad nacional o de los famosos códigos deontológicos, esos códigos que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestra forma de actuar, con nuestra comida, ¿sí? Entonces, hay alimentos que nosotros consumimos aquí en Colombia, o mejor, hay alimentos que en otros países del mundo consumen y que nosotros no consumimos, entonces no está dentro de esa línea, y aunque digamos esté barato y nos quieran vender barato, pues por código deontológico, pues eso no va a entrar, o por seguridad nacional, ¿sí? Entonces, muchas barreras no arancelarias también se pueden presentar. Bueno. La economía mundial ha pasado de los modelos proteccionistas a modelos liberales, con mayor movilidad de recursos, de mano de obra, de capital. Bueno, proteccionistas son aquellos modelos que no han desaparecido, no han desaparecido. O sea, digamos que la economía es una moneda y el modelo proteccionista es una cara y el modelo liberal es otra cara, ¿sí? Es decir, no se pueden desarraigar el uno del otro. Es decir, la política económica de un gobierno puede ser proteccionista, pero debe tener también algunas acciones de orden liberal. De igual manera, un gobierno de orden liberal puede tener medidas de orden proteccionista, porque son la misma moneda, solamente que diferente lado, ¿sí? Entonces, proteccionista es aquella que busca más desarrollar la economía nacional para exportar. A ver, me acuerdo de la frase que se utilizaba hasta el gobierno de César Gaviria, promoción de exportaciones y sustitución de importaciones. Esa era la frase económica en aquel entonces, cuando el presidente era César Gaviria. Pues de los gobiernos anteriores, promoción de exportaciones y sustitución de exportaciones. Es decir, vamos a producir para exportar y no vamos a comprar, sino que vamos a producir lo que importábamos nosotros, es decir, vamos a sustituir las importaciones. Eso es lo que hacían ellos, y esa era una medida proteccionista. Luego vinieron pues ya gobiernos ya más liberales con la apertura económica y toda la cosa. Entonces se abrió el comercio, se abrió la economía y pues la conocemos y ya la tenemos como la conocemos hoy, ¿sí? O sea, ya el libre comercio, ya servicios internacionales, mercado internacional, tal como lo conocemos hoy. La integración económica entonces nace de la necesidad de las naciones por bienes y servicios requeridos por sus habitantes, pero que no son capaces de producir, pues ya les había explicado esa parte. No tenemos por ejemplo, nosotros los colombianos no tenemos el desarrollo tecnológico para producir celulares o computadores, sí, entonces tenemos que adquirirlos en otro país. Hay economías con producciones de altísimo valor agregado, por ejemplo, un avión. Entonces hay países que producen aviones, nosotros no podemos producir aviones, pero sí podemos producir otro tipo de bienes que otros países necesitan. Ningún país, como les había dicho antes, ningún país es capaz de producir todo lo que necesitan sus habitantes.
El mundo es uno solo y los recursos están dispersos por toda su geografía. La globalización y la integración son un fenómeno económico ineludible. Ineludible, es decir, nos podemos proteger, pueden existir medidas proteccionistas que favorezcan la economía nacional, pero no podemos ser ajenos al mundo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si Colombia cierra las puertas a la economía mundial y nos quedamos sin internet, sin celulares, bueno, sin las comunicaciones, nomás, digamos que son productos del extranjero, no son producidos en Colombia, ¿sí? Son multinacionales que vienen al país. Entonces, no podríamos, ningún país podría generar ese retroceso. Además que ya las empresas ya no, primero que ya no producen para un solo país. Eso ya es historia vieja. Pero también las empresas ya no producen solo en un país. Las empresas producen en muchos países, ¿sí? Entonces, en un país producen una parte del producto, en otra parte, en otro país el otro, en otro país la tercera parte, y en un cuarto país los ensamblan, bueno, etcétera. ¿Sí? Es decir, están regados por todo, las grandes multinacionales están regadas por todo el mundo y su producción está regada también por todo el mundo. No la hacen toda en una sola parte, pues dependiendo de las ventajas de producción que tienen en cada región, sea por mano de obra, sea por tecnología, sea por insumos, sea por materias primas, bueno, etcétera. Y esta pues es la tendencia, son las fases que hemos venido viviendo, la liberalización, la internacionalización, la multinacionalización y ya pues hoy la globalización económica como la estamos viviendo hoy, ¿sí? Pero como les digo, aunque los términos son nuevos, en realidad la globalización es antigua, ¿sí? Es antigua porque siempre hemos trabajado, siempre hemos dependido de otros países. Bueno, yendo ya un poco en nuestro curso, ya hablamos entonces que en nuestra economía de hoy no solamente existen países desarrollados y subdesarrollados como los hablábamos antes, sino que también están los economías emergentes, esos países emergentes que ustedes ya conocen, que están pues identificados o están liderados mejor por el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya por las características ya no vale traerlas, ya las conocen ustedes, ya las trabajaron. Pero entonces miren que ya no solamente son desarrollados, antes era desarrollado y subdesarrollado, hoy existen los emergentes que tienen la tendencia a obtener o a generar, perdón, un porcentaje más alto del PIB mundial que los mismos países desarrollados. Bueno, eso ya las habíamos visto en alguna ocasión anterior. Bueno, eso ya lo habíamos trabajado. Bueno, vamos acá entonces. Estamos hablando entonces, como volviendo a ese ejemplo que les había dicho hace un rato, del consumo masivo. De la gran producción, de que nosotros ya utilizamos bienes producidos en diferentes partes, ¿sí? Ese celular que uno tiene, la carcasa la harán en un país, los microchips en otra, la pantalla en otro. Entonces estamos hablando de multinacionales que están regadas por todo el mundo y además el consumo es masivo. Es decir, todo el mundo está adquiriendo esos bienes, ¿sí? Es muy difícil o muy pocas son las personas que ya no tienen un celular, diferentes tecnologías no importa, pero que todos buscan la comunicación o cuántas personas tienen acceso a Internet, ¿sí? A la educación virtual como lo estamos haciendo nosotros, etcétera. Todo esto implica que la producción sea mundial. Ya no hablamos de producción de un país, sino de producción en varios países, de producción globalizada, de producción, de la mundialización de la producción tanto de bienes como de servicios, ¿no? O sea, no solamente hablamos de tangibles, no solamente hablamos de bienes que ocupan un espacio físico, sino también de servicios, como la salud, la educación. Miren, nosotros, qué mejor ejemplo que la UNAD con el servicio de educación. Nosotros tenemos, pues ya tenemos estudiantes en Colombia, pues en todo el país, pero también tenemos estudiantes en varios países del mundo, ¿sí? Tenemos una sede en la Florida, pues muy pronto parece que tendremos una sede en España, creo.
Entonces, miren que todo eso son bienes y servicios que se generan a través de la globalización y esto se va generando cada vez, se va fortaleciendo ese consumo masivo y se va generando ese círculo y la globalización se va a hacer más grande y el consumo va a ser más fortalecido. En esos mercados globales, obviamente, lo que prima es el comercio, pues obviamente también está la cultura, la política, la parte social, pero pues lo que prima, lo que mueve en general, lo que se mueve en los mercados globales es el comercio. Es decir, lo que son las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios. De ahí la importancia entonces que se identifiquen esas potencialidades que tiene el comercio de hoy, ¿sí? Ese comercio de hoy. Entonces miren, les traigo un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, bueno, quería presentarles unas ventajas que hacen que se mueva, que nos muestran por qué se dinamiza, por qué se fortalece en esos mercados globales en el comercio internacional de hoy. Pero lo primero, pues crecimiento empresarial, hay harto crecimiento empresarial, ¿sí? Las empresas a nivel internacional crecen de manera más fuerte, más rápida y a largo plazo frente a las empresas que son de orden nacional. Exigen alta modernización en los procesos productivos, dada la calidad, los volúmenes, todos los requerimientos de presentación, de cumplimiento, etcétera, de los bienes y servicios que se llevan a otros países. Se fortalecen lo que son las alianzas estratégicas, sea con otros productores. Sí, aquí, incluso aquí se unen empresas del mismo sector para poder exportar juntas. Pueden haber alianzas con proveedores, pueden haber alianzas con distribuidores, para cualquier nivel. A cualquier nivel se pueden presentar alianzas estratégicas. Aquí hay una gran diversificación de mercados. Hay que estar atentos en los mercados globales a la diversificación porque están cambiando continuamente. Miren que nosotros como consumidores somos muy exigentes, que las necesidades básicamente son las mismas. Las necesidades son las mismas, pero cada vez somos más exigentes. ¿Sí? Nos gusta buscar formas novedosas de satisfacer nuestras necesidades. Volvamos al ejemplo de los celulares. ¿Sí? El celular en un 80% es para las llamadas, pienso yo, ¿no? Entrada y salida de llamadas y otro 10-15% para redes sociales y un 5% para otras funciones, ¿sí? Que lo podemos hacer con cualquier equipo, pero queremos estar renovando, queremos estar cambiando y el mismo mercado nos lo exige, ¿sí? La misma tecnología nos lo exige, porque cuando queremos acceder a situaciones nuevas, a plataformas nuevas, de pronto nuestro computador ya no funciona. Me pasó a mí el fin de semana pasado tenía un viaje y no llevé el computador, sino que llevé la tablet. Llevé la tablet y cuando le fui a pasar información del celular, que el celular es nuevo, pero la tablet es antigua, es tiene muchos años ya, ya no se pudo. Entonces me decía que no había compatibilidad entre los dos elementos. Entonces, miren, el mismo mercado no le exige esa situación. Miren un televisor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted tiene un televisor y supuestamente la última tecnología, pero pasa 1 o 2 años y va a descargar una plataforma nueva y ya no puede, ¿sí? Porque el sistema nuevo ya no le permite con ese sistema que tenía su televisor. Entonces exige que se estén actualizando esos mercados. Bueno, y por último, los incentivos gubernamentales a través de impuestos, transferencias, etcétera, que genera el gobierno para motivar esos mercados internacionales. Obviamente existen riesgos en los mercados internacionales. El riesgo cambiario lo que tiene que ver con el tipo de cambio, la revaluación y la devaluación de la moneda, rechazos de mercancía porque no cumplen con volúmenes, con calidad, bueno, etcétera. Me viene a la mente en ese momento un caso que también lo podemos ver aquí sí, aquí en rechazo de la mercancía. Eh, miren dos situaciones me vienen a la memoria. Hace algunos años, Colombia logró firmar un convenio de exportación de lulos a Japón, ¿sí? El lulo es una fruta muy delicada, ¿sí? Yo en algunas oportunidades he cosechado lulo, pero es una fruta bastante delicada. Eh, Nosotros, como vivimos en el trópico, ¿sí? Vivimos en el trópico,
somos, digamos que más fuertes, más resistentes a algunas enfermedades, sí, que otros países, pero también pues somos más débiles a situaciones de otros países. Entonces, ¿qué pasó aquí? Colombia iba a exportar lulos, empezó a exportar lulos, pero obviamente por las condiciones fitosanitarias son muy exigentes en el Japón, y en alguno de los embarques llegaron unos lulos con unas manchitas negras. Nosotros pues fácilmente le quitamos la cáscara y hacemos el jugo, pues ellos, si alguna cosa pasó allá, y lo rechazaron, dijeron, no, esto no puede pasar porque pues eso es un hongo, bueno, y se eliminó esa importación desde ellos, ¿no? Exportación para nosotros. Se puso pues ya la condición de que no puede volver a pasar, y infortunadamente volvió a pasar, y de inmediato se suspendió la compra de mercancía, la compra del lulo desde Colombia. Hasta ahí llegó esa exportación de lulo. Imagínense el problema para las personas que estaban produciendo y estaban llevando esos lulos para allá. Se quedaron con toda esa producción. Y el otro ejemplo que traía, que recordaba, era un ejemplo de producción de papa. Acá en el departamento de Nariño se produce mucho papa. Hubo una negociación con una empresa, con una multinacional, eh, con precios, definiendo precios de futuro, es decir, la empresa les iba a comprar siempre al mismo precio, independiente de que el precio esté por encima o por debajo, la empresa les iba a comprar. Entonces les hicieron algunas ventas, pero en alguna situación de mercado, el precio de la papa estaba por encima del que esta empresa estaba comprando. Entonces los productores de papas decidieron vender por fuera y ganar un poco más, pero que en realidad se convirtió fue en una pérdida porque esta empresa dejó de comprarles y empezó a comprar papa en otras regiones. Entonces, eso es muy difícil dentro del mercado internacional, hay que ser muy serio, muy cumplido. Bueno, el abastecimiento, volúmenes siempre iguales, las condiciones de mercado, oferta y demanda. eh, Aquí siempre hay luchas entre países, ¿no? Para obtener mercados. El orden público es bien importante porque cuando en un país, en una economía que está saliendo, el orden público no es estable, se puede convertir en una situación en contra de lo que se está esperando. Miren lo que pasó cuántos años con Venezuela, ¿no? Entonces el orden público siempre afecta. Lo que tú decías, el transporte también es un riesgo internacional. Mire, es tan importante que está catalogado como riesgo. El cambio de políticas comerciales es un riesgo, pero ese riesgo está más controlado desde la Organización Mundial del Comercio, porque no se pueden cambiar las políticas comerciales de la noche a la mañana, porque ya hay países que están trabajando con esas políticas y no les podemos cambiar las normas cuando ya están establecidas. Bueno, ese era el ejemplo que les quiero traer. Miren, una grafiquita. Quiero que miren la primera gráfica, son dos. Miremos la primera. Vamos a Digamos que nosotros somos productores de camisetas, ¿sí? Ni vendemos afuera ni compramos camisetas. Producimos camisetas para nosotros, para los colombianos, ¿sí? O para cualquier país. En ese mercado nos dice que se producen 40 millones de camisetas a $8. Listo, se producen, se venden, hay un equilibrio de mercado, todo el mundo contento, no pasa nada y el mercado se desarrolla, ¿sí? Pero en la globalización de la economía, las economías globales hacen que, pues obviamente, salgan productos o lleguen productos a nuestra economía. Supongamos que en este ejemplo llegaron camisetas desde el extranjero, llegaron camisetas a un precio de $5. ¿Qué pasó? Cuando al mercado llegan camisetas, cuando en el mercado están a $8 la camiseta y llegan camisetas a $5, van a presentarse varios fenómenos. El primero, que la gente va a tener mayor capacidad adquisitiva con esas camisetas de $5. Van a poder comprar más camisetas porque están más baratas, ¿sí? Entonces la gente decide comprar más y ya no compran 40 millones de camisetas, sino 60 millones de camisetas a $5. En esos 60 millones de camisetas están algunas nacionales que podían competir, que podían bajar el precio a $5, y las que se están importando. En este ejemplo nos dice que de los 40 millones de camisetas que se producían y se vendían en Colombia, ahora solamente 20 millones se van a producir y vender en Colombia. Por esas empresas que tenían mayor capacidad y podían bajar los costos hasta poder vender a $5, ¿sí?
Y de los 60 millones, 40 millones van a traer del extranjero, es decir, se van a importar. Va a haber desplazamiento de mano de obra, va a haber desplazamiento de producción, bueno, etcétera, cualquier cantidad, y se va a fortalecer el comercio internacional. Bueno, hasta ahí pues una situación de comercio. ¿Qué pasaría en el caso? ¿Qué pasaría en el caso de que el gobierno coloque un impuesto a esas camisetas? ¿Sí? A controlar un poco ese comercio internacional para proteger a la economía interna. Entonces, miren, esta primera gráfica es la segunda de acá. Esta segunda gráfica de acá, esta segunda es la primera de aquí. Entonces aquí tenemos la última situación, 60 millones de camisetas, de esas 60 millones, 40 las producen desde el extranjero, 20 nacionales a un precio de $5. Supongamos, supongamos que el gobierno coloca un arancel de $2 por camiseta, ¿sí? Lo que quiere decir que el precio de 5 va a subir a 7, ¿sí? Porque ese impuesto al final se traslada siempre al consumidor final. Entonces, las personas que traen las camisetas ahora tienen que pagar $2 por camiseta y el precio se va a subir a $7. ¿Qué pasa? Que muchas personas que compraban camisetas a $8 ya no van a comprar todas esas, sino que van a disminuir la cantidad de compras. Entonces baja de 60 millones de camisetas a 45 millones de camisetas. Entonces se reduce un poco el mercado. Segundo, algunas empresas nacionales que no podían vender camisetas a $5 sí van a poder vender a $7. Entonces pueden retomar el mercado. Entonces, habían quedado 20 millones en el mercado nacional, ahora pueden vender 35 millones de la producción nacional. Por lo tanto, de los 45 millones de camisetas que se venden ahora, 35 millones las producimos en Colombia y 10 millones se importan desde el extranjero, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo se puede restringir, y esa palabra no me gusta mucho, restringir el mercado internacional, sino más bien de proteger al productor nacional. Es una forma de proteger al productor nacional, miren, que se genera comercio internacional y se favorece la producción nacional, ¿sí? Es decir, si identificamos que Colombia es una potencia en la producción de camisetas, en nuestro ejemplo, si tiene las competencias, tiene las capacidades, tiene la tecnología, tiene la materia prima, la mano de obra, tiene las competencias para hacerlo, pues entonces el gobierno debe proteger a este sector y colocar ese arancel. Porque lo que sucede con la liberalización económica es eliminarlo el arancel por completo. ¿Sí? Entonces, se está dando vía libre a la entrada de productos del extranjero, desplaza al productor nacional, pero ahí es donde el productor nacional tiene que buscar la forma de ingresar a esa cadena productiva en otro eslabón, digamos. Ese es un ejemplo diferente. Ese es un ejemplo diferente, digamos, para países con alto valor agregado. Países que tienen empresas con alto valor agregado. Ese es un ejemplo de, Profe, dice, qué pena interrumpirlo. señora, Entonces, o sea, usted, disculpe si no lo entendí, pero quiero comprender bien ese tema. sí, sí, Entonces, sí, cuando un ujú. país produce mucho, colocan aranceles para proteger al productor. El arancel se puede colocar por diferentes situaciones, ¿sí? Normalmente, hace muchos años, el arancel era completamente proteccionista e incluso era una forma de recaudar recursos para el Estado. Hoy la recaudación de fondos ya no existe todavía, pero no es tan importante. Al contrario, se están eliminando aranceles. Lo que se está diciendo aquí es, existen sectores de la economía a los que se les debe eliminar el arancel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Colombia no podemos producir o lo producimos de manera muy costosa o no tenemos la materia prima, no tenemos la mano de obra para producir. Por ejemplo, un computador. ¿Sí? Entonces, ese computador debería no tener arancel, una bicicleta no debería tener arancel, una motocicleta no debería tener arancel. ¿Por qué? Porque no las producimos. ¿Sí? No tenemos la tecnología que tienen otros países. Pero hay productos que sí deben tener arancel. ¿Por qué? Porque nosotros son los bienes que Colombia puede producir con mayor facilidad, pero también hay otros países que los producen. Entonces hay que proteger ese sector de la economía, ¿sí? Cuando se hacen convenios entre un país y otro, generalmente en las mesas de trabajo
cada país expone lo que tiene y lo que necesita. Entonces, digamos que tú, Juni, eres un país, yo, Diego, soy otro país, entonces yo le digo, Juni, yo le ofrezco la venta de café, de frijol y de flores, porque usted no tiene ni café, ni frijol, ni flores. Entonces no me cobre arancel sobre esos productos. Y yo le compro a usted celulares, computadores y bicicletas, que es lo que usted produce, y yo no tengo. Entonces yo no le cobro aranceles en esos productos y usted no me cobra aranceles en los otros productos, ¿de acuerdo? Pero si hay algunos productos, digamos que hay un tercer país por ahí que nos va a venir a vender a nosotros y que produce también café o digamos frijol y lo puede vender en Colombia más barato, entonces hay que colocarle un arancel a ese producto para que se proteja un poco la producción nacional. No podemos cerrar las puertas, no podemos cerrar las puertas, pero sí se debe colocar un arancel para que se proteja un poco la producción nacional. No en todos los productos. Algunos deben tener protección, otros no, como les estoy diciendo, porque uno se necesita necesariamente que tenga cero arancel para que entren al país de manera libre. Los medicamentos, por ejemplo. Hay medicamentos que no tienen, pues generalmente no tienen arancel, ¿no? Pero hay algunos que tienen, entonces esos no deberían tener aranceles. Eh, libros, algunos alimentos, bueno, etcétera, que no deberían tener ningún tipo de arancel. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya me quedó mucho más claro, gracias. Listo, Johnny, gracias. Bueno, y ese segundo ejemplo tiene que ver no con importación, sino con exportación, pero miremoslo desde esos países, desde la visión de esos países globalizados, emergentes, desde esas economías emergentes que estamos trabajando, que ya tienen mayor valor agregado, que producen bienes y servicios con mayor producción, con mayor proceso, ¿no? Entonces, aquí está hablando de automóviles. Pero no hablemos de automóviles, sino que recordemos no me acuerdo el nombre, durante la pandemia, los hospitales necesitaban en las UCIs unos elementos para ponerlas a las personas para que respiren. No sé si usted se recuerda, Juni, el nombre de esos aparatos, se me escapa el nombre. Eran muy escasos y muy costosos y incluso pues aquí en Colombia se buscó la forma de producirlos. Bueno, hablemos de los aparatos para la UCI, para respirar. ¿Los respiradores artificiales? Sí, algo así era, ¿no? Respiradores artificiales. Sí. Eran muy costosos. Entonces, digamos que este primer ejemplo de un país que produce respiradores artificiales, un país con alta tecnología y surte para su mercado y alguna exportación respiradores artificiales. A un precio de $100, $100.000, lo que quiera, produce 400 unidades, ¿sí? Pero se presentan condiciones especiales en el mercado como la que vivimos desde la pandemia. ¿Sí? Se empezó a necesitar más esos bienes, se empezaron a necesitar más esos bienes y la demanda creció notoriamente. ¿Qué pasó en ese caso? Que el precio se empezó a producir más. Entonces, digamos que no se producían 400, sino que se necesitaban producir 550 unidades. Y al contrario del ejemplo que miramos hace un momento de las camisetas, que para entrar a competir bajaron el precio, en este caso sube el precio. ¿Por qué? Porque no es la oferta la que crece, sino la demanda la que crece. ¿Sí? Entonces, existe una demanda alta por esos bienes de alta tecnología, por esos respiradores artificiales, entonces los países están dispuestos a pagar más dinero del normalmente entregado por esos productos para poder llevar a sus hospitales, ¿sí? Entonces digamos aquí que esas empresas que producían 400 unidades hoy producen 550 y antes las vendían a $100.000 y ahora las venden a $150.000, ¿sí? Y ya se amplía el mercado internacional. Antes el mercado nacional compraba 400, hoy solo compra 180. Y el resto, eh, 320, 370, hasta 550, las 370 se venden en el mercado extranjero. Entonces, miren la diferencia de un país con poca tecnología, sí que entra a competir con productos de poco valor agregado, a países que se especializan en productos de alto valor agregado, como los que estamos viendo en nuestros países, por ejemplo, en el BRICS, que producen productos de alta tecnología y pueden llegar a mercados grandes y con precios, pues digamos, mucho más aceptables que los nuestros. Bueno, ya para terminar, en el último tema, la integración económica,
se puede definir como un proceso cuando paulatinamente se presenta una creciente apertura e interdependencia política y económica entre las naciones que hacen parte de un proceso. En la integración, un conjunto de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Miren que una cosa son los países emergentes. Los países emergentes aprovechan sus potencialidades propias, su geografía, su tamaño, ¿no? Porque si se dan cuenta, todos esos países del BRICS son gigantescos. Su tamaño, su condición geográfica, su altísima capacidad de mano de obra. Utilizan todo eso para producir. Pero en cambio otros países tenemos que integrarnos para tratar de hacer una economía fuerte. Por eso nos unimos con otros países. Por eso dice una creciente apertura, o sea, vamos abriendo nuestros mercados. Vamos abriendo nuestros mercados de bienes y servicios, pero también de mano de obra y de capitales, y se va generando entre los países interdependencia política y económica. Es decir, ya no podemos pensar solamente en los resultados de nuestra política a nivel interno, sino cómo afectar a nivel externo. La máxima expresión de esta integración económica, pues es la Comunidad Económica Europea, donde ya la política monetaria es una sola. Todos los países ya tienen una sola moneda, y es un banco central, bueno, etcétera. Toda la parte monetaria está ya manejada toda la política monetaria la maneja el Banco Central Europeo. No han podido o no han llegado todavía a manejar la política fiscal. En esa parte todavía es más complicada la política fiscal, pero pues hacia allá va todo el proceso de integración económica. Nosotros estamos como en esa primera fase de convenios, de apertura. Miremos las fases. Miremos las fases, por aquí los tengo. Aquí están. Esa integración económica, para que nos quede un poquito más claro, es un proceso, es un proceso de 8 fases. La primera es el acuerdo preferencial. Un acuerdo preferencial es cuando un país le elimina aranceles al vecino o a otro país para ayudarlo. ¿Sí? Solamente le voy a eliminar algunos aranceles para apoyarlo, ¿sí? Como, por decir algo, en Europa nos eliminan aranceles para la exportación de frutas hacia allá, ¿sí? Nos cobran menos que los demás países. Es un acuerdo preferencial. Luego viene la zona de libre cambio, que es donde estamos los colombianos. Tenemos varios tratados de varios TLC. Ahí lo que se hace es eliminar aranceles. Lo que se hace es eliminar aranceles entre los países miembros, no más. Pero para los países no miembros, se siguen cobrando los aranceles de manera normal. Luego viene la unión aduanera, es decir, una zona de libre cambio se puede transformar en una unión aduanera. Una unión aduanera es cuando ese TLC se fortalece definiendo entre los países miembros. Supongamos que tenemos un TLC entre Colombia y Ecuador. Y Colombia le vende frijol y Ecuador le vende arroz, ¿sí? Pero además, pues, comemos carne. Entonces, Argentina nos quiere vender carne. Y resulta que en Colombia el arancel para la carne es del 25 y en el Ecuador es del 30. Entonces, los argentinos traen a ese convenio, traen la carne por Colombia para también distribuirla al Ecuador, pues, por el TLC. Pero lo que hace la Unión Aduanera es fijar aranceles comunes para los países no miembros. Entonces dicen, pongámosle a la Argentina un arancel del 35%, o mejor no a la Argentina, a todos los demás países, un arancel del 35% para la carne. Esa es una unión aduanera, es decir, es una zona de libre cambio, pero con un arancel externo común. Luego ese mercado común, es decir, la unión aduanera se convierte en un mercado común. Es cuando se puede mover libremente el capital, es decir, se invierte libremente en un país o en el otro, y también se mueve libremente la mano de obra. Ustedes saben que eso es bien difícil. Es bien difícil, o sea, yo no puedo decir, me voy a trabajar a Argentina, voy a trabajar a Chile, voy a trabajar a Brasil. No, no se puede, porque hay unas condiciones para vivir yo en ese otro país. Me dan un tiempo, me dan, pues, digamos, una visa con un tiempo en el que puedo estar, pero pues de turismo y no puedo trabajar. Entonces, cuando ya pasa esto, ya puedo ir a conseguir trabajo al país vecino, porque ya hay un tratado hay un tratado, pues, de mercado común, o puedo llevar mi capital y crear una empresa allá, o de ese país vienen y crean una empresa acá con mayor libertad que la que existe hoy con la inversión extranjera. Luego viene el mercado único, que es el mismo mercado común, ¿sí? Pero se eliminan las fronteras físicas. Es decir, por ejemplo, aquí en Nariño con el Ecuador ya tenemos la frontera con Rumichaca. Entonces se elimina. Se elimina esa frontera, ya es pasar libremente. Es como cuando pasamos de Cundinamarca a Boyacá, ¿sí? Como si fueran departamentos, se mueve. Cuando pasamos de Nariño al Cauca, ¿sí?
etcétera, entre departamentos. O sea, solamente dice bienvenido y pasa. Eso pasaría en un mercado único, ya no hay fronteras. Permanece obviamente la frontera política, es decir, el lindero, el límite, sí, pero ya no existe esa frontera física y técnica para la producción, para el movimiento de mercancía. Luego viene la unión económica, ya hablamos de políticas económicas, se generan políticas macroeconómicas coordinadas, no entre todos, sino coordinadas. O sea, nos reunimos y nosotros vamos a colocar esta tasa de interés, miren, esta es la suya, el tipo de cambio, bueno, etcétera. Unión económica, políticas económicas coordinadas que lleven, que poco a poco vayan llevando a la unión monetaria, ¿sí? Entonces, cuando llega la unión monetaria, ya eliminamos nuestras monedas y creamos una moneda nueva, el euro, por ejemplo, y de ahí siguen todas nuestras políticas monetarias únicas, o sea, lo que se defina para el país, pues en este caso la Comunidad Económica Europea, lo que define el Banco Central lo define para todo, el tipo de interés, las políticas de créditos, todo lo que es moneda, pues lo define el Banco Central. Y por último, la economía, la Unión Económica Plena, que no hay nada, no hay ningún grupo de países que lleguen hasta allá todavía, es cuando ya se integra también la política fiscal, que les decía que la Unión Económica Europea no ha llegado todavía a esa unión económica plena. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ese es el proceso de integración. Ese es el proceso de integración y esto va haciendo más fuertes a las economías, va haciendo más fuertes a los países, ¿sí? Y los va especializando y nos vemos obligados a tener mejor tecnología, a ser más competitivos, a hacer mejor las cosas, porque el mercado internacional así nos lo exige, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería contar sobre lo que era el proceso de integración. Bueno, eso ya los habíamos visto, la iglesia se dio la vuelta. Eh, no sé, Juni, si tenga alguna pregunta. No sé si mi otra estudiante creo que se retiró. Ah, no, aquí está. Ahí está Claudia también. No sé si Erika o Claudia tengan alguna pregunta. Igual, De Juni. momento yo no, profe. Vale, Juni, muchas gracias. Erika, Claudia Milena. No sé si no me están escuchando ellas. Bueno, yo les envío la grabación de la CIPA. Ya la convierto en video de YouTube para que quede más fácil la reproducción, ya les envío y mañana pues ya lo pueden mirar otra vez con toda tranquilidad. No me resta sino agradecerles su participación, su participación activa, Juni, muchísimas gracias. Espero pues que el tema haya sido agradable. Esos temas de economía internacional y de globalización y de mercados emergentes son muy modernos, son muy de hoy y aparte son muy interesantes, son muy chéveres porque nos toca a todos. Todos pensamos, o sea, podríamos pensar que somos ajenos a estas políticas, pero en verdad estamos todos inmersos, ¿no? En la economía internacional. Muchísimas gracias, Juni, Erika, Claudia, que tengan un resto de día muy feliz. Entonces ya les envío la grabación. Muchísimas gracias. Si tienen dudas, pues le revisan la web y la CIPA y espero sus comentarios en el chat. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz día. Feliz día.